Escucharemos ahora las palabras del magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. Si es usted tan amable, magistrado presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Es muy honroso para un servidor estar en el micrófono entre ustedes esta mañana. Quisiera aprovechar para destacar la presencia, en principio, de la participación de mis compañeras y compañeras integrantes de Pleno, un Pleno que, debo decirlo, se ha adelantado a la reforma. Es quizá como uno de los, y me enorgullece mucho pertenecer al Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, y creo que es pertinente recalcar esta particularidad que tenemos. Es quizá, creo yo, el Pleno que porcentualmente tiene mayor número de mujeres en su integración. De 11 magistraturas, 7 de ellas las ocupan actualmente mujeres. Me siento muy fortalecido y me siento muy honrado de pertenecer a un Poder Judicial que ha llegado un poco antes a este reclamo de la justicia, de un tema de derechos humanos para las mujeres. Asimismo, quisiera aprovechar para destacar la presencia de Rafael Guerra Álvarez, que es el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales de nuestro país, y de algunos presidentes y presidentas que nos acompañan de otros tribunales locales de nuestro país. Es el caso de mis compañeros, mi compañera magistrada presidenta de Veracruz, magistrada presidenta de Chihuahua y el magistrado presidente de Baja California. Muchísimas gracias, bienvenidos a Sinaloa. Es muy honroso, creo yo, y vale la pena reflexionarlo para Sinaloa, haber sido considerado como sede del foro final de estos diálogos nacionales. Creo que esto debe entenderse como un reconocimiento implícito a su clase política, que ha demostrado compromiso con impulsar temas de la nueva agenda política. Prueba de ello es la presencia aquí del señor gobernador Rubén Rocha Moya, y así como de las senadoras y el senador electo, así como las diputadas y diputados federales que habrán de tener muy pronto la responsabilidad de sacar adelante esta reforma. Es de celebrarse también, creo yo, la culminación de los diálogos nacionales para la reforma judicial. Ha sido, desde luego, como lo hemos visto todo, un ejercicio que ha puesto a prueba el compromiso y el talante de los actores involucrados en velar por la impartición de justicia en nuestro país. Evidentemente, no se trata de que todos estemos de acuerdo, menos en un tema tan complejo y digno de atención. Lo valioso de estos ejercicios es haber construido un cauce institucional para escuchar las voces de los actores claves de la reforma, en una lógica democrática. Lo valioso no es hacer prevalecer una idea o un proyecto. Lo valioso es generar una participación, escuchar, ser escuchado, expresar en buena lid lo que se tiene que decir, buscar entender a detalle la posición de quien está en desacuerdo, todo ello en un marco de respeto. Quedarnos a escuchar lo que no querríamos escuchar y plantarnos a explicar lo que nos cuesta trabajo expresar como integrantes del sistema de justicia. Siempre es difícil, pero es una fórmula que nos permite entender con mayor claridad la circunstancia y establecer un auténtico diálogo, un diálogo indispensable para una sana interacción democrática. Y no menos importante, es quitar también la especulación de en medio para centrar muy bien las discusiones. De poco o nada vale pretender desacreditar una reforma constitucional por las cosas que no dice, por los temas que no toca, porque no es exhaustivamente casuística en temas que ni siquiera son propios de la Constitución, sino de legislación ordinaria, de reglamentos o incluso de acuerdos institucionales que no requieren de ningún desglose fino por parte del constituyente. Hemos escuchado a lo largo de los foros algunos argumentos como el de que la reforma local, como esta, la reforma judicial no ofrece soluciones a los problemas de la justicia a nivel local y federal. Pero también no podemos dejar de ver que nadie ha dicho que esta sea la última. Creo que la gran valía de impulsar estos diálogos nacionales y la gran valía de impulsar una reforma de estas características es impulsarnos a todos los que integramos el sistema de justicia a hablar de nosotros mismos y a evaluar con un sentido autocrítico que durante mucho tiempo ha estado ausente. Siempre es difícil desplegarlo, pero siempre es también necesario para poder evaluar cuáles son los temas que verdaderamente deben de componer la agenda que nos impulse a fortalecer un sistema de justicia nacional. Es pues así que no hay reformas definitivas. Precisamente el sistema democrático de eso se trata. No se trata de pretender ingenuamente que una sola reforma o que un conjunto de diálogos nos va a llevar al destino, porque ni siquiera hay un destino. Parte de la lógica del sistema democrático es que mantengamos ese diálogo institucional para que podamos ir mejorando cada una de las cuestiones que tienen que atenderse, a fin de tener un sistema de justicia que llegue de mejor manera a las y los ciudadanos. La única regla que ha permanecido sin modificación en nuestra Constitución es también la piedra angular de nuestra democracia, es el artículo 39. Dice ahí
que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Son muchos los temas que sí incluyen la reforma constitucional, pero, como es de todos conocido, ha capturado marcadamente la atención la incorporación de un mecanismo de voto directo para la designación de magistrados y jueces. Hemos escuchado en otros foros, seguramente no descarto que vuelva a salir por acá, ciertos argumentos como el que se atribuye a la experiencia, pero una experiencia que en voz de algunos pareciera ser como que únicamente podría derivar de la pertenencia o de la adscripción a un tribunal. Creo que no es así. Creo que no es la única ruta para fortalecer nuestras instituciones de justicia y nuestros tribunales. No son pocos los casos en que perfiles complementarios a los perfiles que institucionalmente se crean y que son muy valiosos al interior de los tribunales, puedan llegar a oxigenar esas instituciones, incluso a temperar algunas inercias propias de toda burocracia, incluida la judicial. También hemos escuchado preocupaciones muy marcadamente en relación a que llevar a una elección de las personas juzgadoras por voto popular nos lleva a una disyuntiva entre carismáticos, por decirlo de alguna forma, contra profesionales. Me parece que eso es un falso debate. No es verdad que esto sea así, creo yo. Creo que sí es posible consolidar perfiles técnicamente aptos y fortalecer su presencia ante la ciudadanía con ese manto de la legitimidad que brinda el voto directo. Sí ha sido muy controversial este punto, pero creo que no debe ser una cuestión a la que deba temer la comunidad judicial ni sus justiciables. No se está estableciendo, no se está liberando la cuestión relativa a quitar criterios de profesionalidad. El incorporar algún mecanismo de voto directo no tiene por qué entenderse en otro sentido distinto, que es el de fortalecer la legitimidad del Poder Judicial. Un Poder Judicial que está necesitado de ella. Es un mecanismo que le sirve al sistema de justicia porque alienta la confianza ciudadana, compromete a la persona juzgadora y empodera al pueblo porque finalmente es este quien pone y quita. Es también quizás momento de, en este contexto, buscar entrar a otros temas que sí tienen que ver con el fortalecimiento de la justicia local. Creo que las participaciones que se han dado a lo largo de estos foros han dejado de manifiesto claramente que hay muchos factores que tenemos que atender en la agenda de justicia que viene para nuestro país. Es momento quizá de repensar el juicio de amparo, es momento quizá de buscar topes para el amparo de casación, es momento para volver a retomar lo que en algún momento se estableció en el artículo 17 constitucional, es ponerle un alto, por favor, a las sentencias para efectos y explorar también fórmulas para homogeneizar la justicia local. ¿Qué tenemos en nuestro país? Tenemos 32 tribunales que son muy disímiles entre sí y no únicamente se trata de un tema estrictamente de dinero. Es importante que busquemos alguna fórmula que nos permita redistribuir el gasto en justicia que se hace en nuestro país, no únicamente en términos de las necesidades que en este momento tiene cada uno, sino de buscar ciertos estándares que nos permitan estandarizar que un tribunal local y federal, en donde quiera que esté, en la circunstancia que esté, tendrá ciertos estándares mínimos para hacerle frente a la muy alta responsabilidad que tenemos todas y todos los que estamos involucrados en el sistema de justicia. Es momento, pues, propicio para la reflexión, para la autocrítica, para voltear a vernos con la mayor objetividad y humildad, identificar eventuales barreras que nos desdigan de la sociedad y tratar de sobrellevarlas. Es momento, pues, de entrar en una transformación que vaya ligada al respaldo social. No transformarse por ser diferentes, sino para ser cercanos. Conectar y fortalecer nuestro vínculo con la sociedad y generar nuevas generaciones de juzgadoras y juzgadores que jamás o que difícilmente puedan perder esa pauta de estar directamente ligados con la ciudadanía, con nuestros justiciables, que es a la que nos debemos. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos su mensaje, magistrado presidente. Le pedimos ahora al senador Ricardo Monreal Ávila sea tan amable de dirigirnos su mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado amigo gobernador Rocha, legislador y ahora encargado del Ejecutivo en esta entrañable entidad. También lo felicito por haber intervenido en que más tarde tengan voz los que afuera protestan y que vengan aquí a expresar.
lo que ellos consideren pertinente. Lo felicito por esta apertura y a los organizadores de la misma manera. Estimado coordinador Mier, representantes de los poderes de los estados, estimados amigos diputadas federales y diputados electos, amigas senadoras, senadores, presidentes de los tribunales de justicia en distintas entidades federativas, miembros del Poder Judicial federal y estatal, estimados asistentes. Es un honor para mí estar aquí en este último foro para abordar un tema fundamental para la estabilidad y el progreso de nuestra nación, pues la justicia debe ser vista no solo como un derecho, sino también como un pilar sobre el que se edifica el respeto a la ley y la equidad de nuestra sociedad. Hace un momento que desayunábamos en un lugar histórico aquí, el senador Pedro Aces y yo comentábamos que este tema no estaba incluido y no está incluido en la iniciativa presidencial, pero era ineludible tratarlo. No puede haber, consejera, una modificación profunda al sistema de justicia sin la procuración y sin la seguridad pública. Tiene que estar acompañada de la procuración de justicia, el sistema de administración de justicia. Desde hace tiempo, el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestro país. Tenemos que aceptarlo en el ámbito social, porque la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis, pero también de críticas constantes, lo cual es lógico si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno. En primer lugar, considero que es importante subrayar el significado de procuración y administración de justicia y el impacto que tienen ambos rubros en un bien mayor para el país, que es la seguridad pública de México. La Procuración de Justicia, encargada de investigar, perseguir y sancionar los delitos en representación de la sociedad, incluye al Ministerio Público, las agencias de investigación, las fiscalías que gozan de autonomía, que deben de actuar con eficacia, profesionalismo, imparcialidad. Por otra parte, la Administración de Justicia abarca el proceso judicial en su conjunto, desde la presentación de los casos hasta la emisión de sentencias por parte de jueces y tribunales. La seguridad pública debe de ser concebida como un elemento que forma parte esencial del bienestar de una sociedad, ya que conlleva un Estado de Derecho que genera las condiciones que permitan al individuo realizar las actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Como función del Estado, la seguridad pública es el mecanismo idóneo para la realización de ese valor supremo del derecho, que es la seguridad en su concepción genérica. Así, el Estado, por medio de la coordinación de actividades como la prevención, la persecución, la sanción, la salvaguarda de la integridad del derecho de las personas y de preservar las libertades y mantener el orden y la paz pública. Por otro lado, en nuestra Constitución, la ley fundamental, cuya supremacía está fuera de toda duda, expresamente se reconoce que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que ésta se ejerce por medio de los poderes de la Unión y de los estados en sus respectivas competencias. De esta manera, tanto en el orden federal como en los estados, los integrantes de la Unión se encargan cada uno de ejercer los poderes propios de su respectiva naturaleza. Así, el Poder Judicial corresponde desarrollar la función jurisdiccional y, por lo tanto, está a cargo de la impartición de justicia. Y es correcto aquí, en donde la situación actual de México, debemos admitir, presenta desafíos significativos entre la procuración de la impartición de justicia y la seguridad pública. Debo ser contundente, para nosotros hay un déficit muy delicado en estos dos rubros, pues una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia
que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los juzgados de distrito, los tribunales de circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha restado credibilidad en la actuación y pérdida de la legitimidad en sus decisiones. Es decir, que la falta de confianza, la corrupción y la impunidad en las instituciones son problemas persistentes que afectan al sistema judicial. Sin embargo, esta propuesta de reformas nos permite, al menos a mí, ser optimista ante las lamentables situaciones que se presentan, ya que, entre otras cosas, se pretende que integren órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación y que estos sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a la problemática que aqueja a la ciudadanía para contar con un poder del Estado que constituya la verdad y la certeza jurídica abierta, transparente, participativa y con auténtica vocación del servicio público que abarque a todos los sectores sociales. Lo anterior no quiere decir que nuestro sistema de justicia se integra únicamente con el Poder Judicial, como es sabido. Los otros dos poderes tienen también responsabilidad del Estado en todo el sistema, ya que mediante el ejercicio de las funciones legislativas y ejecutivas que a cada uno le corresponden, o bien por medio de actos que la misma Constitución nos encomienda, desde el punto de vista material, estamos ejerciendo nuestra función de manera cabal. Es un momento clave, porque desde el Constituyente del 17 se estableció en el artículo 49 la división de poderes. Ahí se configuró el mecanismo o los mecanismos de control constitucional y legal, entre ellos asegurar la coordinación y la legalidad, principalmente en el equilibrio dentro de la definición de sus facultades. La intervención entre poderes ha sido cuestionada y distorsionada, especialmente en los últimos años, debido a la percepción de desequilibrio causado por la influencia excedida, desmedida del Poder Judicial en las funciones que le corresponden al Legislativo y al Ejecutivo. Este escenario subraya la necesidad de revisar y ajustar la organización y funcionamiento del Poder Judicial para garantizar un auténtico equilibrio y respeto entre los poderes de la Unión, asegurando transparencia y rendición de cuentas en la actuación de cada uno. Cabe mencionar que el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha intervenido en una posición de abierta confrontación respecto de los otros dos poderes, suspendiendo la aplicación de leyes que a menudo excede sus competencias, creando un conflicto con los principios de supremacía constitucional, de intromisión a la división de poderes. Por eso es que estamos intentando los legisladores modificar y actuar para recuperar la auténtica división de poderes que nuestra Constitución prevé. También en materia de seguridad pública hay una agenda amplia. Estamos junto con el fiscal Hertz, fiscal general de la República, elaborando un proyecto en materia de procuración de justicia que no está contemplado en la iniciativa enviada por el presidente de la República, pero que contempla desde modificaciones al artículo 19 en materia de prisión preventiva hasta la relativa a la extinción de dominio, una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, también sobre las desapariciones forzadas y el reclutamiento que en todos los estados ha generado consternación y preocupación a los ciudadanos. Reclutamiento forzado que normalmente se realiza a través del crimen organizado. Reformas a la Ley de Migración, reformas a la Ley General de Salud, donde se eleva a nivel reconocimiento las sustancias prohibidas denominadas fentanilo, o reformas a la Ley de Amparo, donde el Ministerio Público puede tener también el carácter de quejoso para efectos del juicio de amparo, o la Ley de la Delincuencia Organizada, o el Código Penal Federal en distintas vertientes, el Código Nacional de Procedimientos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es decir, es una propuesta de reforma profunda que estamos tratando de revisar y que es producto de una propuesta del Ministerio Público o Fiscal General de la República. Debo agradecer que hoy estamos platicando sobre eso
y que no sabemos si podamos incluirlo en la próxima discusión sobre esta iniciativa, porque es un tema profundo, el de la procuración de justicia y la seguridad pública. A Sinaloa se le ha estigmatizado demasiado. Yo soy uno de los amantes de este estado y se ha arraigado mi cariño más con el gobernador Rocha, con el que tengo profunda amistad. Y cuando llegamos, Pedro Aces y yo, a veces llegamos con preocupación por los últimos acontecimientos. La verdad es que no es lo que se registran en los medios. Pregunté al de Seguridad Pública y me dice que en los últimos 3 o 4 días ni siquiera homicidios se han registrado. Eso habla bien de un gobierno que está funcionando y está trabajando, y de un gobernador que está atento a lo que pasa en su entidad federativa. Felicidades, gobernador. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Monreal Ávila. Escucharemos ahora la intervención del diputado Ignacio Mier Velasco, si es tan amable, coordinador. Muy buenos días, todavía a todas y a todos. Ustedes saben, lo saben bien, lo sabe mi mente y lo expresa mi corazón a través de mis palabras, el profundo cariño, el profundo recuerdo, la gratitud que siento por este generoso estado, próspero estado, pujante estado de Sinaloa, el granero de México. A mí me llena del mayor gusto siempre venir. Le decía, ahora sí voy aquí, al contrario de lo que piensa mi querido amigo el senador Ricardo Monreal, a mí nunca me ha dado miedo venir a Sinaloa los últimos 8 años. Y hoy es un día muy especial, coincido plenamente en lo expresado por el coordinador del Senado de la República, el senador Ricardo Monreal, de amplia trayectoria, fundador de nuestro movimiento defensor desde la Cámara Alta de todo lo que es el proyecto de transformación de nuestra patria con la decisión soberana del pueblo de que lo encabezara el presidente Andrés Manuel López Obrador. Coincido con él en eso, pero además coincido porque tenemos un amigo en común, un hombre sabio, un hombre de lucha, maestro rural, académico, investigador, escritor, político, hombre de su tiempo, hoy gobernador del estado, un gran gobernador, mi querido amigo Rubén Rocha Moya. Y a todos ustedes, a Feliciano, a Isaías, al presidente de Madrid, de la mesa directiva, agradecer también a Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, a los legisladores del PRI aquí presentes, senadores, diputados al Congreso Federal y al Congreso del Estado, que nos acompañen, especialmente a mis compañeros diputados de nuestra fantástica coalición integrada por el partido Morena, a los diputados federales, a los senadores, muchísimas gracias compañeros, y también a los diputados al Congreso del Estado, al igual que del Partido del Trabajo y el Partido Verde. Estoy aquí con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el último día de estos diálogos que se extendieron por todas las regiones de nuestra patria. Fueron desagregados en 8 temas, grandes temas, como bien lo dijo Ricardo Monreal y lo expresó Jesús Iván, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 6 de ellos estaban directamente vinculados a los 16 artículos que se pretenden reformar de la Constitución en materia de poder judicial. Pero quisimos incluir, a exhorto de la permanente del Congreso mexicano, en Cámara de Diputados, que se incluyera 2 temas que son fundamentales para una revisión integral, puntual, de todo el sistema de procuración e impartición de justicia en México y su componente inicial, la primera parte del eslabón, la seguridad pública. Por eso incluimos este tema aquí en Sinaloa, pero el otro componente tiene que ver con la Defensoría de Oficio, lo que antes se conoció como los defensores del pueblo. De los más de 2,5 millones de temas, de asuntos que se ventilan por diferentes razones en el Poder Judicial, el 72% son atendidos por un defensor de oficio, con sueldos malos, con falta de articulación, más de 800 asuntos ve cada uno de los defensores de oficio, y si no hay buenos defensores, pues la revisión integral del sistema queda trunca. Por eso los tocamos, y aquí especialmente el de seguridad, procuración y administración, como una triada que garantice efectivamente las garantías que establece nuestra Constitución de contar con una justicia pronta, expedita y gratuita. Hemos escuchado con la mayor atención, fíjense ustedes, en un breve resumen,
se han escuchado en conjunto desde que empezamos en 2023 a meterle por primera vez la lupa a revisar un viejo procedimiento establecido en la Constitución para la designación de los ministros de la Corte en el 96 constitucional. Hicimos un conversatorio donde participaron más de 40 ponentes especialistas en la materia y desde ahí empezó a surgir una revisión integral. Pero ahí también escuchamos que debería de hacerse un juicio al juicio de amparo. ¿Cuándo va a haber juicio al juicio después de más de 150 años? Ahí mismo nos expresaron que había que rebasar a Rabasa, que ya era necesario replantearnos, reconfigurar el poder judicial en México y la impartición de justicia. Por esa razón, en febrero el presidente de la República presenta la iniciativa que ustedes conocen, una iniciativa, como se ha dicho acá, de gran calado. ¿Pero por qué lo hicimos? Si apenas 2 años antes el Congreso mexicano había reformado la Ley General del Poder Judicial, a partir de un diagnóstico profundo donde advertía inconsistencias, distorsiones, tanto funcionales como orgánicas, del Poder Judicial en la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ese diagnóstico, ¿por qué quedó inconclusa su ejecución en esa reforma? Ustedes recordarán toda la discusión que hubo con relación a uno de los artículos transitorios. El 13º artículo transitorio de esa reforma a la ley establecía que se prolongara el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no su periodo constitucional como ministro, solamente que permaneciera 1 año más como presidente de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal para iniciar el proceso de transformación. No fue posible y hay que decirlo con honestidad. Por eso es que el Plan C tiene como punta de lanza para propuesta de nuestro Movimiento al Pueblo de México la reforma al Poder Judicial. A partir de la iniciativa presentada en febrero y anunciada así transparentemente, nítidamente al pueblo de México, como la punta de lanza de la transformación en el segundo piso, lo que se conoce como el Plan C. Y el pueblo de México nos dio un mandato. Se los digo con la mayor honestidad aquí en Sinaloa, concluyendo estos diálogos. Estamos cumpliendo un mandato que dio el pueblo de México. Y acá lo dijo, lo leyó bien el presidente del Tribunal Supremo. El 39 constitucional es claro. En este recinto, la expresión de la representación popular que de manera articulada establece el 39, el 40 y el 41, y que se le deposita como a ningún otro de los legisladores a los diputados, hombres y mujeres, de tener su voz, de defender su postura. Somos mayoría, pero creemos en la democracia, y la democracia se sustenta en los diálogos, en el diálogo, en la tolerancia. Por eso escuchamos a los trabajadores, respetamos su manera de expresar su exigencia a ser escuchados, aunque no compartimos el método, compartimos la intención, que estos diálogos son para mejorar y garantizar un dictamen que está trabajando de manera acertada la Comisión de Puntos Constitucionales con relación a la reforma al Poder Judicial. Podemos garantizarles que hemos venido sistematizando puntualmente, cada 8 días. Lo hemos venido revisando. Ha estado presente los senadores y ha estado encabezados por el senador Ricardo Monreal. Lo hemos hecho con la coalición, lo hemos compartido con los integrantes de las bancadas de otros partidos políticos, no solo al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales, sino también con las bancadas. Ahora mismo están acá mis compañeros coordinadores, que les agradezco nuevamente, a Braulio, de Movimiento Ciudadano, que ha participado en prácticamente todos los foros, expresando sus inquietudes, básicamente centradas en el 95, 96, 97 y 98, que tiene que ver con la reconfiguración tanto de la Judicatura Federal como de la Suprema Corte de Justicia, el procedimiento para la elección de jueces, magistrados y ministros, y también ha estado el Partido Revolucionario Institucional en la persona del diputado Rubén Moreira. Hoy les puedo decir que en los próximos días, en un ejercicio de transparencia con el pueblo de México, que es nuestra responsabilidad, vamos a empezar a perfilar lo que se ha venido confeccionando derivado de estos foros, donde no hubo oídos sordos. Claro, en un ejercicio de aproximaciones sucesivas, no podemos caer en el misticismo puro de lo intocado, pero tampoco en el liberalismo a ultranza de modificarlo completamente todo. Tenemos que encontrar, por el bien de México, en la tolerancia, en la democracia, en el ejercicio dialéctico,
un dictamen que le dé respuesta al menos a 5 cosas que esperan de nosotros los mexicanos. Una total y auténtica autonomía del Poder Judicial que no esté supeditado a ningún otro interés que no sea el interés de servir al pueblo de México. La independencia de cualquier poder fáctico por encima de los poderes legalmente constituidos en nuestro país y establecidos en la Constitución. Y el más importante, vinculado estrechamente al interés del pueblo de México, que haya justicia pronta, gratuita y expedita, porque así está establecido desde el 17 en nuestra Constitución. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Feliciano, por tu generosidad. Gracias a todas y a todos ustedes. Agradecemos el mensaje del diputado Mier Velasco. A continuación, me permito ceder el uso de la palabra al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz. Por favor, diputado, si es usted tan amable. Buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso, señor gobernador, dirigentes parlamentarios, señoras y señores ponentes, compañeras, compañeros legisladores. Todos afirmamos que la democracia es un buen sistema de gobierno y que los derechos humanos son intocables. Pero esa afirmación nos está empezando a despertar buenas preguntas. Podemos encontrar fórmulas para elegir a los ministros y a los magistrados y a los jueces del país. ¿Y para qué queremos cambiarlos? Ahora, ¿para qué queremos que se queden los que tengan los méritos suficientes para quedarse? ¿Nada más para que se vayan algunos? Creo que este tema que hoy discutimos, que enmarca toda la discusión del sistema de justicia en México, el de antier y el de hoy, son fundamentales para entender lo que pretendemos hacer. Lo que queremos es que cambien, que empiecen a cambiar pronto y radicalmente los criterios judiciales, los criterios con que se imparte justicia en el país. Miren ustedes, escuchen ustedes mejor. Voy a leer 2 breves párrafos de las consideraciones que llevó el dictamen que aprobó en el Senado en el año de 95, Ricardo Monreal, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Decía lo que hace rato se mencionó, porque lo acababa de inscribir en la Constitución el Congreso Constituyente Permanente, que la seguridad pública es una función de Estado. Y en el Estado está el Poder Judicial. No se puede sustraer de la seguridad pública el Poder Judicial, y lo ha estado haciendo en los últimos años. Escuchen lo que decíamos en 2 párrafos. En esta iniciativa se concibe a la seguridad pública no solo como una función que comprende las actividades ejecutivas de prevención, sino también las acciones sustantivas de investigación y persecución para que los delincuentes sean enjuiciados, sancionados y readaptados conforme a las leyes. Es acertado decir que la institución del Ministerio Público, cuando persigue los delitos ya cometidos, por medio de la investigación de la Policía Judicial, entonces se llamaba así, y luego al ejercitar la acción penal, lo que busca es, así se decía antes, lo que busca es que aquellos se castiguen legalmente, que se sancione conforme al Código Penal, con todas las formalidades legales, porque en esto, finalmente, contribuirá al mismo fin de garantizar el orden jurídico y, por ende, la paz pública. El concepto jurídico construido en la iniciativa, que recoge las ideas de muchos juristas y legisladores, permite afirmar que la importantísima tarea de las autoridades judiciales, cuando conocen y determinan la situación jurídica de los enjuiciados y los sancionan, restituyen el orden jurídico y con ello innegablemente obsequian las finalidades de preservar la paz social. La democracia es muy buena siempre y cuando las instituciones buenas no se hagan a un lado después, cuando la democracia trae
a otras personas a gobernar. Esta ley se convirtió en una ley de la policía y dejó de ser una ley que coordinara un sistema nacional de seguridad pública y dejó de involucrar a las autoridades judiciales en la persecución de un fin mayor a todos, que es la garantía de la convivencia social en paz, certera, con orden. El artículo primero constitucional, que todos aplaudimos, que instituye, esto lo he repetido 2 veces antes en estos foros, que instituye el valor de los derechos humanos como la columna vertebral de una nueva constitución en México y de una nueva forma de actuar en México por parte de todas las autoridades del Estado mexicano. Hay que cuidarlo y hay que conservarlo. Pero creo que tenemos que ajustarle 2 cosas. Una, que el control de los actos de las autoridades se concentre en la Suprema Corte de Justicia, en una nueva Suprema Corte de Justicia. Hoy está distribuido de manera desordenada en todos los jueces del país, que cuiden los derechos humanos siempre. Pero hay jueces en este país que contradicen a la Suprema Corte de Justicia y no hay manera de que no resuelvan contra un criterio de la Suprema Corte de Justicia. El asunto de los toros de hace poco, muy vigente todavía, es una muestra de ello. La Suprema Corte revocó una suspensión prohibiendo las corridas de toros de un juez, es decir, las liberó nuevamente, y enseguida vino otro juez y contradijo lo que decía la Suprema Corte de Justicia. Eso se desprende de una falta de orden en las consecuencias que tiene ese artículo primero constitucional. Y segundo, los derechos humanos son importantísimos en México y en el mundo, pero no es lo único que puede atender el Estado mexicano y el gobierno mexicano. Aquí se dijo ya, hay valores igualmente importantes, socialmente ineludibles. El de la paz social, que se consigue dando seguridad pública al país. Los jueces del país tienen que asumirse corresponsables al momento de actuar y de resolver de la seguridad pública del país. Eso tenemos que inscribirlo muy pronto en la Constitución. Tenemos que devolverle esa función reintegradora de la paz pública a los jueces del país. ¿Para qué queremos que haya un relevo con otro método de elección de la judicatura en México? Para que cambien pronto, para que empiecen a cambiar pronto los criterios sociales. Esto lo podemos construir, lo podemos perfilar entre todos. En este foro, con el tema que hoy se discute, creo que nos puede quedar muy claro cómo son indisolubles esas 3 tareas. Procurar la justicia, impartir la justicia y conseguir con ello, entre otras cosas, la seguridad pública para todos los mexicanos y las mexicanas. Vamos a escuchar a los ponentes. Vamos a preguntarle a los ponentes, vamos a tomar nota de lo que se diga y vamos a tratar de que las cosas más razonadas, mejor fundadas de lo que se diga, se conviertan en propuestas que vayan a dar a ese dictamen de reforma constitucional en materia de justicia. Muchas gracias, buenas tardes.